Muy bien, ya estamos grabando. Entonces vamos a seguir con los Incoterm 2020, que recuerden es la versión actualizada. Veníamos hasta acá, la clase pasada llegamos hasta el CFR, que es costo y flete marítimo. Aquí hicimos algunas especificaciones. Vamos a continuar con otro Incoterm marítimo, que es el CIF. El CIF va un poquito más allá del CFR y esto quiere decir costo, seguro y flete. Eso quiere decir este Incoterm, CIF, costo, seguro y flete. Y es un Incoterm marítimo. ¿Listo? O sea que solo lo vamos a utilizar en todo lo que es embarcaciones, pues como tal, solo marítimo. Y ahí entra lo que me preguntaba nuestro compañero Alexander ahora. Recuerden que se especifica para qué medio de transporte se utiliza el Incoterm y eso lo tenemos que tener muy claro. Muy bien. Entonces el CIF, costo seguro y flete, vamos a seguir trayendo estas cositas que son muy importantes para el análisis. Estas cositas de acá. Y vamos a ponerlas por aquí. Muy bien. Entonces, resulta que en el CIF las responsabilidades del exportador van también hasta aquí, hasta que la mercancía está en el buque. Recuerden que esta línea color naranja que tenemos acá nos indica dónde está la posición de la mercancía en este caso. Entonces, para el caso del CIF, costo seguro y flete, la posición de la mercancía está exactamente sobre el buque, o sea que la mercancía ya fue cargada. Y recuerden que en la línea verde, después de que la mercancía es cargada, entonces hacia allá, hacia la derecha, ya todos los riesgos y gastos le corresponden al importador. Entonces, si venimos aquí a mirar esta parte, acuerden que yo también les dije que esto es una sumatoria, o sea, básicamente en la medida que vamos avanzando, se cumplen con estas mismas cositas y se le añade pues como algún detallito específico que trae cada uno de los Incoterm. Entonces, si recordamos el CFR pagaba solo costo y flete. Y si miramos el CIF, hay una palabra nueva acá, seguro. O sea que también se debe pagar el seguro de la mercancía para ser transportada en esta embarcación. Listo, se debe pagar el seguro que va a amparar la mercancía durante todo el proceso logístico que va desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Y cualquier cosa que le pase a la mercancía en este trayecto, entonces la va a cubrir la póliza de seguro. Entonces, aquí si venimos a mirar de nuevo este resumen de las responsabilidades, entonces, bueno, es un Incoterm marítimo, el exportador cumple cuando entrega la mercancía a bordo del buque, eso también es claro. Bueno, todo lo que debe cubrir el exportador está acá, y aquí terminamos en el costo del transporte, que es el flete. Pero aquí vamos a decir que también se le suma una póliza de cobertura mínima para la mercancía, que la va a cubrir durante el trayecto internacional. Entonces, eso es lo que quiere decir una póliza de seguro. Voy a colocarles aquí la palabra seguro.
póliza de seguro de cobertura mínima. ¿Qué quiere decir eso de cobertura mínima? Entonces aclaremos esa partecita por acá, en otra diapositiva. Entonces digamos que es una póliza de cobertura mínima. Pues cuando hablamos de una póliza de cobertura mínima significa que cubre los riesgos más usuales en el proceso de transporte internacional de la mercancía. Listo, cubre los riesgos más usuales en el proceso de transporte internacional de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles serían esos riesgos así de manera general? Sería, por ejemplo, averías o daños en la mercancía. Listo, sería, por ejemplo, saqueos y o robos. Sería, por ejemplo, también colapso del medio de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que se hundió el barco, pues mejor dicho, que colapsó el barco. Sería también un colapso de la mercancía en el trayecto internacional. Por ejemplo, se cayó el contenedor. Entonces fue a dar al mar, estábamos en alta mar, profundidad de 300 metros de profundidad, ¡pum! Cayó ese contenedor con 20, 30 toneladas de peso, ahí mismo se va derechito para el fondo y se perdió, ahí no hay nada que rescatar. Listo. Incendios, también se da esta parte, los incendios como tal. Eh, ¿Y qué más puede haber acá? Los incendios y puede también cubrir todo lo que tiene que ver con choques y averías del medio de unitarización. Esos son los riesgos mínimos que se cubren con una póliza de seguro. Profe, Entonces, dígame. ¿y cuando el barco se encalla no lo paga el seguro? No, el de la mercancía no, el del barco. Pero cubres Ah, los daños del barco, no de la, porque si la mercancía no le pasó nada, pues simplemente la descargan y ya, ¿cierto? ah, Tiene que ser que de pronto en el proceso de encallar, pues se caigan los contenedores al mar y se destruyan. Pero mientras no les pase nada, pues simplemente descargan el barco y ya. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué no cubre esta póliza de seguro? Por ejemplo, terrorismo, por ejemplo, ataques por piratas. A ver, cuando hablo de piratas, ahí mismo la gente me abre los ojos y piensan pues que piratas es de la fábula y de la historia y que eso ya no existe, pero resulta que sí existe. Hay algunos territorios en el mundo donde hay ladrones que están en alta mar atracando barcos, pues todo tipo de embarcaciones, muy al estilo pirata, inclusive todavía los llaman así, piratas, ¿cierto? Aunque hoy en día pues términos legales son delincuentes, ladrones, etcétera, pero todavía existen los famosos piratas, entonces cosas como esas no cubre. Terrorismo, que pasó por un territorio, por ejemplo, por Israel, que están ahora tirándose de esos misiles tierra-aire, y por desgracia dio un misil y cayó encima de una embarcación, eso no lo cubre. O sea, simplemente cubre como las cosas más usuales que pueden pasarle a una mercancía y eso, por eso es lo que respondería en un momento determinado. ¿Qué más preguntas tenemos? Entonces, listo, este es el Incoterm SIF.
que junto con el FOB, el CIF y el FOB, que también lo habíamos visto la semana anterior, son unos de los más utilizados en el medio de transporte marítimo. Muy bien. No hay preguntas, entonces continuemos por aquí con el CPT. ¿Con el qué? CPT. ¿Están viendo la diapositiva? Niños, niños. No, lo que pasa es que se ve muy Hágale con chiquito. el dedito y amplíe la pantalla y verá que Sí, sí, ya. como si fuera una imagencita. Eso. Entonces esto quiere decir transporte pagado hasta. Y esto es aéreo o terrestre, siendo más común el aéreo. Recuerden que cuando hablamos de transporte estamos hablando del flete, transporte pagado hasta. Es más utilizado en el transporte aéreo, aunque también se puede utilizar en transporte terrestre. Vamos a poner aquí estos detallitos porque todavía nos siguen siendo útiles. Pero vamos aquí a hacer unos pequeños cambios. Y vamos, lo que no era. Y vamos a poner la línea encima del avión para que recuerden que es del transporte aéreo. Entonces, si hacemos aquí un recuento de lo que hemos visto, vamos a decir aquí varias cositas. Vamos por aquí. El SWOT entonces aplica para cualquier medio de transporte. Vamos a dejar aquí como claridad, a dejar muchos más detalles acá. ¿Por qué? Porque pues como sale de la fábrica, entonces cualquier medio de transporte es válido. Estos Incoterm, recuerden que cuando se hablan de muchos medios de transporte, estamos hablando del término multimodal. Pueden usar varios medios de transporte. Vamos dándole más claridad todavía a esto. El FCA, entonces recuerden que es aéreo. Vamos a dejar claridad de eso también. Muy bien, acuérdense que ahí les mostraba el avión y les explicaba unas cositas. El FAS, pues cuando hablan de buque ya eso se sobreentiende que es marítimo, pero sin embargo anotemos ahí, marítimo. El FOB también habla de buque, pero sin embargo hagámoslo más claro también poniéndole la palabra marítimo. Listo, miren que es muy sencillo el cuento. El CFR, aquí lo dice muy claro, es marítimo. El CIF también lo puse ya, marítimo. Y ahora vamos con el CPT, que es del transporte aéreo o terrestre. Entonces, bueno, en el dibujito no tenemos como el camión acá en esta parte, pero bueno, en el título lo dice muy claro que también puede aplicar para camiones. Aunque lo más usual es que lo utilicemos en el transporte aéreo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire que me dice transporte pagado hasta. Entonces vamos cuadrando acá. Es un Incoterm aéreo. ¿Listo? Donde se cumple entonces la responsabilidad del exportador cuando la mercancía se entrega a la aerolínea. ¿Listo? Ahora nos dice que debe cubrir el exportador, entonces realiza proceso de producción, empaque, todo esto va a obligación de realizar trámites de exportación,
ingresar la información al sistema de la DIAN, diligenciar la SAE, DEX, todo eso aplica, planilla de inspección. Ahora sí, aquí sí hay que cambiar algo. Aquí, entonces, realizar por parte de la aerolínea. Empiezan a darse los cambios. Aerolínea. Aquí no es el BL, sino la guía aérea. Ahí es la guía aérea. El manifiesto de carga también se hace en el transporte aéreo y de manera adicional debe pagar, bueno, aquí vamos a mirar esta parte, aquí no se debe pagar ningún costo de grúa en este Incoterm y viene hasta aquí, entonces se realiza el manifiesto de carga y paga también el flete, que es el costo del transporte. Miren que aquí nos lo dice muy claro. El transporte pagado hasta, recuerden que hablamos de transporte, estamos hablando de flete como tal. Entonces, básicamente ahí estarían las responsabilidades de este Incoterm como tal, y ahí es donde aterriza pues como el cuento, ¿cierto? De cuáles son las responsabilidades entre el importador y el exportador. Entonces miren que si miramos la gráfica, entonces recuerden que el exportador está aquí a la izquierda, sale la mercancía, la llevaría en este caso hasta el aeropuerto, se le entrega pues a satisfacción a la aerolínea, que es entregar a satisfacción, que ellos pues miran la mercancía, verifican a través del escáner que la mercancía no lleve nada ilegal, que todo esté dentro de lo normal, y una vez la recibe la aerolínea, pago el costo del flete y hasta ahí llega mi responsabilidad. Listo, eso básicamente sería esto. Si miramos acá, entonces CPT sería el contrario de CFR. Miren que en el CFR yo estoy pagando el costo del flete marítimo y solo eso. En el CPT estoy pagando el costo del flete aéreo y solo eso. Miren que ahí vamos encontrando como la relación entre ellos. Si miramos, por ejemplo, el FOB es marítimo y el contrario del FOB sería el FCA, sería este. Este sería el contrario. Este para el transporte aéreo FCA y para el transporte marítimo FOB. Miren que hay unos que son como esa partida doble. El uno es en el transporte marítimo, el otro en el transporte aéreo y terrestre. Entonces, tienen que ir relacionando eso. Igual ahorita vamos a hacer como una tablita de resumen de todas estas cositas. Bueno, ya este es el CPT. ¿Tienen alguna pregunta? Me aterra el silencio. Bueno, sigamos por aquí entonces. Y vamos a pegar esto por aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos otro Incoterm que es el CIP. El CIP significa transporte, mayúsculas, transporte y seguro pagado hasta. Y es aéreo o también terrestre, siendo más usual el transporte aéreo. Disminuyámosle un poquito la letra a esto para que no me salga muy bien. Ahí lo tenemos ya. Entonces es un Incoterm de transporte aéreo
y también se podría utilizar en el terrestre, siendo el más usual el aéreo. Listo, miren que este va más allá del anterior. El anterior, el anterior, entonces me decía que solo se paga el costo del flete. Listo. Ahora vamos a este. Cumple todo, pero miren que aquí está la palabra que lo diferencia. Hay que pagar el seguro. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que decir? Y de manera adicional, paga el seguro de cobertura mínima para la mercancía. Esto. La cobertura mínima es lo mismo como tal, es lo mismo, descubre los mismos eh, riesgos, digámoslo así. Entonces es la misma cosa de lo que ya habíamos explicado. Muy bien, entonces miren que aquí entra entonces a establecerse la diferencia. La entrega de la mercancía es en el mismo lado cuando se le entrega a la aerolínea a satisfacción, y una vez se entrega a la aerolínea, se paga el flete y se paga el seguro, ya la responsabilidad se corta para el exportador y se abre para el importador como tal. Profe, pero por ejemplo, si a la mercancía en ese vuelo le pasa algo, o sea, o al avión o algo así, ¿quién, quién puede responder con eso? Pues aparte del seguro, Si la, ¿el exportador o el importador? Mira, en este caso, entonces tomemos el escenario que tú me planteas. Entregamos la mercancía, ya la aerolínea la recibió, le pagué seguro y flete, listo. Entonces el avión ya hizo el proceso de decolaje o despegue, ya vamos a 36.000 pies de altura y resulta que el avión, ¡pum!, le pasó algo, estalló y se cayó, o se le apagaron los motores, colapsó y se estrelló, pues cualquier cosa trágica que le haya pasado al avión. Entonces, ¿qué ocurre con la mercancía? Por eso va una póliza de seguro. Mire que la cobertura mínima, aquí lo dice muy claro, que cubre también el colapso del medio de transporte, o sea, la destrucción básicamente. Entonces, la póliza de seguro te respondería por lo que le pasó a esa mercancía. Listo. Para eso estaría la póliza de seguro. Ah, listo, pues. Ujú. Entonces, en Listo. este caso, y te aclaro un poquito más y a todos en general, en este caso, ¿qué pasa? Que como ya la póliza de seguro viene desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino, entonces digamos que el importador está tranquilo en caso de que ocurra un siniestro como esos en el avión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él ya sabe que la mercancía viene protegida. Entonces él simplemente con la copia de la póliza de seguro va y cobra la mercancía a la aseguradora. La aseguradora, pues como siempre, hacen su investigación, verifican que las cosas pues hayan ocurrido de la manera como se plantean y ya hace el pago pues como tal del valor que se cubre con la póliza de seguro. Recuerden que una póliza de seguro no cubre siempre el 100%. Por lo general pagan un 70% como tal del valor asegurado. Eso es lo que cubre una póliza de seguro de manera normal, un 70% en promedio. ¿Alguna otra duda? No, profe. Listo, perfecto. Vamos a devolvernos por acá también para ir dándole mucho más claridad a todo esto. Entonces en los 5TER hablamos también de unos grupos como tal. Entonces el primer grupo, a ver, borremos estas cosas acá y vamos a llamarlo. Hay un primer grupo que tiene solo un Incoterm, que es el grupo E. Listo, donde solo está el Incoterm es Work.
Entonces aquí solo estaría el Incoterm Edward como tal. Y este sería el grupo E. Vamos a copiar esta diapositiva. Entonces aquí está el Incoterm Edward. Vamos a pegarla por acá. Entonces ya empieza un grupo que se llama el grupo F. ¿Donde quiénes están? Está el FCA, está el FAS, está el FO, hasta ahí estaría el grupo F. Luego vamos a ir a un grupo que se llama el grupo C. Profe, me repite por favor los que van en el grupo E. En el grupo E solo el network, el primero nomás, es uno nomás. Y ahorita les comparto aquí la diapositiva como siempre para que la tengan. Listo. Igual ahí queda la grabación de la clase también y todo esto, para que lo tengan ahí a disposición. En el grupo C van todos los que tienen la letra C al inicio. Entonces iría el CFR, el CIF, el CPT y el CIP. Miren que es muy sencillo. Y ya vamos a empezar con los del grupo D como tal. Los del grupo D, donde vamos a analizar pues los que les voy a explicar a continuación. Entonces básicamente los 5TER tienen esos 4 grupos. Y esos son pues como los que dan vida a todo este proceso. Vamos a llevarnos aquí estas cositas, preguntas. Muy bien, entonces sigamos por acá. Muy bien, aquí ya vamos con los del grupo D. ¿Qué características tienen los del grupo D? Los del grupo D van ya hasta el final, digámoslo así. Van hasta el país de destino. Y como tal, entonces tienen amplias responsabilidades por parte del exportador. Y vamos a mirar entonces cuáles serían esas responsabilidades como tal. El significado del DPU, entonces, básicamente está marcado así. Muy grande, pongámoslo más pequeño eso. Entonces, quiero ponerles aquí porque este fue uno de los grandes cambios que tuvo pues esta versión 2020, el DPU. Y quiere decir entregado en lugar descargada. ¿Listo? ¿Qué significa esto descargar? Entonces significa que el exportador tiene la responsabilidad de descargar la mercancía. ¿Dónde empieza el descargue? El descargue empieza por acá, en esta parte, cuando llega al país de destino como tal, sin importar qué medio de transporte. Entonces aquí vamos a ir anotando algunas cositas. Este es un Incoterm que aplica para todos los medios de transporte. No importa si es aéreo, no importa si es terrestre, no importa nada de eso. Ahora estoy acá que sobra y dejémoslo así. Entonces aplica para todos los medios de transporte y eso es una gran ventaja que tiene este Incoterm. Entonces puede ser manejable sin ningún inconveniente para cualquier medio de transporte. Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales que tiene este Incoterm? Entonces, todos los costos que ven ahí en la diapositiva deben de incurrir, pero de manera adicional debe de anexarse lo siguiente. Entonces,
básicamente, el vendedor asume todos los costos y riesgos que se originan, que aquí ya están pues como estipulados dentro de la diapositiva, ¿cierto? Básicamente, entonces, aquí donde dice que se realiza la guía, no lo vamos a cambiar y ya vamos a decir más bien que se realiza el documento de transporte. ¿Por qué? Porque como puede ser para todos los medios de transporte, entonces ahí se realiza simplemente el documento de transporte. Manifiesto de carga se hace, se paga el flete, se paga de manera adicional el seguro de cobertura mínima de la mercancía. ¿Y qué creen ustedes que sea la diferencia? A ver, vamos a ver hasta dónde me han entendido los análisis que hemos hecho. ¿Qué se le podrá anexar a esto? La grúa, Ajá, ¿qué más podría ser? A ver, pongamos a pensar un poquito sobre esto. Montacargas, ¿Montacargas en dónde? pues si no se utiliza grúa, puede ser. Si no se utiliza grúa. A ver, ¿qué más creen ustedes que se puede hacer? Profe, el yo tengo una personal para pregunta. descargar. Dígame. ¿Sí o sí se tiene que utilizar barco? A ver, no. Mire lo que le estoy... ¿En este Incoter o en los anteriores? ¿Usted de qué Pues me no está en hablando? este. Ah, no. Esto, por eso dice, aplica para todos los medios de transporte. O sea, usted decide cuál utiliza de acuerdo al análisis de la logística que se haga. O sea, es el exportador el que define qué es lo que necesita. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted solo necesita transporte aéreo y va a negociar DPU, lo puede hacer sin ningún problema. Listo. Si usted necesita transporte marítimo, va a negociar DPU, lo puede hacer sin ningún problema. Si usted va a despachar transporte terrestre DPU, lo puede hacer sin ningún problema. O si usted necesita utilizar varios medios de transporte para que la mercancía llegue hasta ese punto acordado en el DPU, también no tiene ningún problema. ¿Me hago entender? O sea, Sí, señor. la logística es la que te dice qué medio de transporte debes de utilizar. Ese análisis logístico es el que le permite a uno pensar en eso, que es lo más óptimo como tal. ¿Qué otra dudita tenemos, chicos? Por favor, pregunten todo lo que se les ocurra. No hay pregunta mala. Todas las preguntas son muy importantes. Pero yo digo que también se necesita el personal de descargue, ¿no? Ah, sí, claro, eso es lo que llama manipuleos. Los manipuleos de descarga. Entonces, mire, vamos a analizar todo esto. Entonces, el DPU, la responsabilidad del exportador, miren que la línea morada ya va más lejos. Toda la línea morada ya va más lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que el exportador tiene que cubrir todos los costos hasta llegar al sitio acordado en el país de destino. Miren que, acuerden que el país de origen era de este barco que estoy mostrando con el mouse hacia atrás. Y el país de destino ya es de aquí, de esta grúa donde dice frontera, hacia acá. Entonces el exportador ya tiene que cubrir todos los riesgos hasta el país de destino. Pero ¿hasta qué punto específicamente? Hasta aquí, hasta que la mercancía queda descargada. ¿En dónde va a quedar descargada? En el puerto o en el aeropuerto, ¿cierto? O en la terminal de transporte terrestre, pues como tal, si se utiliza ese medio de transporte. Entonces, tiene que llegar la mercancía hasta ese punto acordado. ¿Por qué se dice punto acordado? Porque eso lo define el importador y el exportador, en dónde se le va a realizar la entrega de la mercancía. Pero lo que hay que tener muy claro, y voy a anotarles aquí
colocar aquí una claridad en esta diapositiva. Pongámoslo aquí con esto que se vea aquí bien fácil. Voy a ponerle aquí la palabra aduana. Un poquito acá. Entonces miren, acuerdan que es, ay no, aquí no era, es esta. Acuerdan que esta casita que le puse la palabra aduana, esa es la aduana. En Colombia llama la DIAN, en cada país pues se llama distinto, pero es aduana al fin y al cabo, ¿cierto? Así se llama técnicamente pues en cualquier país, aduana. Ya el nombre que le ponga el gobierno, pues ya eso es otro cuento, pero simplemente va a ser aduana. Entonces, miren que les puse ahí encima de esa casita la palabra aduana. ¿Por qué? Porque miren dónde está la línea anaranjada, está antes de la aduana. ¿Eso qué significa? Entonces les voy a anotar aquí al final. Eso significa que el exportador debe entregar descargada la mercancía en el punto acordado en el país de destino. El punto acordado en el país de destino. Miren que es muy claro eso. Coma, pero no tiene la obligación de nacionalizar la mercancía. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los procesos aduaneros, que es lo que me preguntaba Alexander ahora de documentos y todo eso, que eso pues está estipulado dentro de la legislación aduanera de cada país. Entonces todos los trámites aduaneros ya le corresponden al importador, a la persona que compró. Listo. Él es el encargado de nacionalizar la mercancía. Mi obligación como exportador termina ¿en dónde? Cuando ya la mercancía se descargó y se ingresó a un depósito aduanero y ya. La mercancía no le pasó nada, se descargó, se arrumó ahí donde le corresponde y hasta ahí termina mi responsabilidad como exportador. Y ahí es donde empieza el importador a hacer todos los trámites de nacionalización como tal de la misma. Preguntas. Está fácil. Profe, o sea que tiene uno que entrar hasta la bodega, no la puede dejar ahí en el puerto ni nada. Cuando usted me dice tiene, se refiere al exportador. Sí, Sí, el exportador la tiene que descargar, verificar que la mercancía la arrumen pues en la bodega donde le corresponde. Y ya cuando la mercancía quedó ahí sana y salva, ya. Chao pescado, hasta ahí llegó mi responsabilidad. ¿Claro así o hay alguna otra duda? Muy bien. Chicos, no les dé pena preguntar, que este tema siempre para todos, en mis más de 20 años echando carreta y enseñando este tema, siempre los estudiantes se enredan mucho, eso es normal, no les dé pena preguntar, que eso es normal. Eso me ha pasado en todas partes, en la católica, los muchachos se enredan, pero igual lo tienen que aprender. Después me dan las gracias por haberles explicado tan desmenuzadamente. Y cuando ya cambia la versión, les toca estudiarlo por cuenta propia y aprendérselo por cuenta propia. Y así se va dando. Entonces pregunten sin pena, sin miedo, que yo tengo toda la intención de que todo esto quede lo más claro posible. Profe, Hola, dígame. ¿cada cuánto se cambian los Icoterms?
cada 10 años. Cada 10 años se cambian los Incoterms. Entonces Entonces esta, uno ¿cómo? tiene que estar en constante conocimiento viendo los incontextos, digamos que cambia de aquí a 10 años, entonces uno tiene que mirar el cambio, aprender de lo que cambiar. Claro que sí, si ustedes quieren vivir bien de esta profesión, tienen que estar pendientes de todos los cambios que se van dando, eso es fundamental. Entonces uno le explica la versión que hay vigente, pero ya luego ya le corresponde a cada quien ser autodidacta y seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando y Eso seguir cambia mucho, analizando. profe. Esto cambia cada 10 años. Pero por eso, o sea, cambia mucho los Icoterms. Pues miren, de la versión 2010 a la 2020 solo eliminaron un Incoterm y pusieron el DPU, el que acabamos de ver, que era el Incoterm pues nuevo, digámoslo así, ¿cierto? Ese fue el Incoterm nuevo que se hizo, no hubo mayores cambios. Pero por ejemplo de la versión 2000 a la 2010 sí hubieron muchísimos, muchísimos cambios. Eso sí cambió drásticamente, pero ya no está vigente, claro está. Ahora la que utilizamos es la 2020 y es la única que se puede utilizar a nivel internacional. Entonces, ¿eso de qué dependen los cambios? De las necesidades que hayan, como tal, desde el punto de vista logístico. Entonces, eso es lo que va analizando, se va analizando la logística, las necesidades de la logística, y van tratando de adecuar los Incoterm a esas necesidades. ¿Qué más preguntas hay? Muy bien, entonces miren, el DAP también es multimodal. Aplica para todos los medios de transporte y quiere decir entregado en un punto. Tenemos acá. DAP. Muy bien, es un Incoterm multimodal y que también entonces se aplica hasta el país de destino como tal. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia con el otro Incoterm, con el anterior? Pues la diferencia está aquí. Bueno, aquí tenemos la aduana. Quito este clic de acá y vamos a mover la línea naranja. Entonces, aquí se puede acordar la entrega en cualquier punto, que básicamente puede ser aquí. Voy a multiplicar esta línea porque pueden haber diferentes puntos de entrega, ¿cierto? O puede ser acá. Pero hay que tener en cuenta algo con este Incoterm, que a pesar de que pasa la zona primaria aduanera, entonces esto obliga a que los costos, pues todos los trámites de importación todavía no se dan. Entonces también aquí abarca esto. Se debe entregar la mercancía en el punto acordado en el país de destino. Y aquí le vamos a aclarar que puede ser después de la zona primaria aduanera, pero no tiene la obligación de nacionalizar la mercancía. Entonces, vamos a darle más claridad a esto. ¿Esto en qué momento aplica? Esto aplica en el momento en el cual, por ejemplo, estamos trabajando con mercancías de pesos y dimensiones especiales. Voy a buscar aquí una imagen para explicarles de una manera más detallada. Un segundo, yo busco acá una imagen para aclararles mucho más.
¿Cuál ponemos por acá? Por ejemplo, esta. Bueno, ponemos por aquí otra diapositiva. Miren, por ejemplo, esta mercancía. Es una mercancía de pesos y dimensiones especiales. Que tenerla, bueno, esto ya habíamos hablado alguna vez, por allá me acuerdo en una clase de alternancia, pero volvámoslo a explicar. Entonces, estas mercancías, tenerlas en una zona primaria aduanera es muy difícil. ¿Por qué? Por el volumen, por el peso, por el tamaño, por sus dimensiones, por sus características de almacenamiento, entre muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, miren, por ejemplo, esto es que eso es como un motor, parece ser. Miren que es algo gigante, es algo muy grande, algo muy complicado de manipular porque pues se ve directamente que es algo también muy pesado como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos casos? En estos casos se hacen negociaciones de AP. ¿Para qué? Para poder llevar la mercancía hasta ese lugar. Bueno, inclusive ese lugar podría ser hasta la misma fábrica del importador. Podría ser hasta esa misma fábrica. Pero ¿por qué podría ser esa misma fábrica? Por lo siguiente, por las características de la mercancía. Por ser una mercancía demasiado voluminosa, demasiado grande y que es difícil dejarla en una zona primaria aduanera. Entonces yo ya les había a ustedes también explicado zona secundaria aduanera. ¿Quién me recuerda que es una zona secundaria aduanera? Son las zonas que utiliza la DIAN, obviamente secundarias cuando las mercancías son así muy grandes y no caen Ujú. en la zona primaria, ¿Y qué es lo que significa secundaria? Que se habilita por, temporalmente. exacto, por un tiempo pequeño para hacer los procesos de nacionalización en el sitio donde sea más cómodo para la DIAN y más cómodo para el importador hacer esos trámites debido a la naturaleza de la mercancía. Entonces miren que en estos casos se puede avalar hasta eso, hasta que este exportador le lleve la mercancía hasta allá, hasta la empresa, cubriendo todos los costos, pero no los de nacionalización. Hay que tener muy en cuenta eso. Se cubren todos los costos, pero no los de nacionalización. Listo. Aquí entonces, a ver qué más le aclaramos. Entregar la mercancía descargada en el punto acordado en el país de destino. Y voy a anotarles aquí. Es muy común que se habiliten zonas secundarias aduaneras para acuerden que cada sigla quiere decir zona secundaria aduanera y la otra zona primaria aduanera, para los procesos de nacionalización. Entonces miren que es muy sencillo, es muy parecido al anterior, pero ahí es donde está la diferencia. En el anterior yo no puedo irme hasta allá, sino que tengo que entregarla en un punto acordado antes de aduana. Pero en este, que aplica para ese tipo de mercancías, me puedo ir inclusive hasta la fábrica del importador, pero eso sí, todo lo que tiene que ver trámites de nacionalización y estas cosas le corresponden al importador, nunca al exportador. Listo. Preguntas. Preguntas, ninguna. Muy bien, entonces si no hay preguntas, vámonos por aquí. Voy a volver a traer todo esto. Ahora tenemos que volverlo a hacer.
Piensen a ver si van teniendo preguntas mientras me vengo por aquí a llevar esto. Muy bien. Entonces, en el Profe, DDP, dígame. en el DAP Mm, hay que el exportador paga todo, o sea, llega la mercancía al país de exportación, Ajá, ¿cierto? sí. Y él tiene que pagar aparte también el transporte de ahí desde el puerto hasta, si lo va a llevar hasta la fábrica, por ejemplo. Ya tiene que pagar todos los costos hasta que llega a ese punto acordado, excepto costos de nacionalización. O sea, es el único costo que no incurre el exportador en todos los costos aduaneros, pues como tal. Listo. O sea, él paga todo lo logístico, lo que es transporte, manipuleos, pólizas de seguro, fletes, etc. Pero no paga lo que tiene que ver con trámites de nacionalización. ¿Es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Ahora vámonos con el DDP. El DDP ya es el último Incoterm como tal, y entonces como tal significa entregado derechos pagados. Entregado derechos pagados. Es un Incoterm también multimodal, que aplica para todos los medios de transporte. Aquí entonces vamos a mirar dónde estaría la diferencia con los anteriores. Entonces, el DDP es multimodal. La responsabilidad, entonces miren hasta dónde llegó. Voy a hacer aquí algo, porque esta línea ya se me acorta del todo. Miren dónde voy a poner la línea verde, que es la del importador, y hasta dónde voy a estirar la línea morada, que es la del exportador. Entonces, la, se le lleva pues toda la mercancía hasta allá. Este obliga directamente a que la mercancía se tiene que entregar ahí, en la fábrica o bodega del importador. Listo, la mercancía se tiene que entregar ahí, en la fábrica o bodega del importador. Y es obligatorio. O sea, acuerden que en el anterior es opcional el punto de entrega, ¿cierto? Ya se define si va a ser aquí en Puerto Aeropuerto, si va a ser más allá o si se va a ir hasta la fábrica, pero sin pagar costos de aduana en el DAP, ¿cierto? Pero ya aquí en el DDP es totalmente obligatorio entregarla aquí donde les puse la línea naranja, que es la fábrica del importador. Y mire que va mucho más allá pues, de lo que es procesos aduaneros. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Pues todo lo anterior aplica, pero dice acá, el exportador debe entregar descargada la mercancía en... Entonces aquí es donde vamos. ¿Quién está tocando la puerta a esta hora? A ver. Ah, Alexander se había salido. ¿Qué pasó? Entonces aquí ya la mercancía como tal dice, el exportador debe entregar la mercancía descargada, debe entregar descargada la mercancía en la fábrica o bodega del importador. Miren que ahí ya les aclaré eso. Debe entregar la mercancía descargada en la fábrica o bodega del importador. Coma.
el exportador paga todo el proceso aduanero de nacionalización. Paga todos los procesos de nacionalización. O sea, miren que ya no son solo los costos logísticos, sino que también tiene que incurrir en el costo de lo que cobre la aduana, pues por impuestos y todo lo que haya lugar, pues como tal, ¿cierto? Profe, en Cotter se usa mucho. Eh, digamos que entre empresas filiales se utiliza mucho. O sea, las empresas que son de los mismos dueños, porque ellos manejan todo el proceso logístico, entonces para ellos es muy fácil llevar la mercancía de origen hasta destino totalmente, ¿cierto? Pero cuando las empresas no son pues filiales, sino que son empresas pues distintas la una de la otra, es muy difícil utilizarlo. ¿Por qué? Porque con los costos que tiene que incurrir el exportador, pues es difícil que se asuman pues directamente por parte del exportador, porque tendría que conocer todo el proceso logístico y de manera adicional todo el proceso aduanero. Entonces eso siempre se complica un poquito. Entonces, como tal, sí se utiliza, pero no es el pan de cada día, digámoslo así. Hay unas empresas específicas que lo utilizan. Que Ya supongo yo que los más usados son los que son de frontera a frontera, ¿no? los más usados, ahorita les voy a anotar aquí cuáles son los más usados, les voy a anotar pues otros detallitos que les van a ayudar a entender mucho más. Pero sí, más que todo se utiliza los que llegan aquí hasta puerto de origen o los que llegan hasta puerto de destino. Son los más utilizados. Pero ya les voy a hacer un resumencito apenas termine de explicar este de acá. Entonces miren que aquí toda la responsabilidad netamente es del exportador. Al importador que le resta quedarse acá en su fábrica y recibir la mercancía, porque se la tienen que llevar sana y salva hasta su bodega o fábrica, pues como tal. ¿Qué más preguntas tenemos? Muy bien, parece ser que todo está quedando muy claro, entonces vamos aquí a mirar otras cositas. Entonces respondámosle a... ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Fue Vanessa? No estoy viendo el mío, no me doy cuenta. Los más usados. Entonces, los más usados, ¿cuáles serían? Es Work, se utiliza mucho. FCA, recuerden, aéreo. FOB, marítimo. CIP, aéreo. CIF, marítimo. Estos son los más comunes. ¿Listo? Los que se utilizan más frecuentemente. Y vuelvo y repito. No quiere decir que los demás no se usen. Sí, los demás también se utilizan. Pero los más frecuentes son estos. Aquí me apareció una cosa toda chévere. ¿Ve? Ahí le puse un diseñito a la diapositiva. Quedó más bonito así. Bueno, esos son los más usados. Ahora, los aéreos, que son netamente pues, más utilizados en el transporte aéreo, sería FCA, ¿listo? CPT, CIP. Estos son los aéreos como tal. Y se utilizan en el transporte aéreo frecuentemente.
Aquí me están apareciendo unos diseños todos bonitos. Les queda más bonita la diapositiva. Esos son los aéreos. Los marítimos. Entonces tenemos Paz, FOB, CFR, CIF. Ahí tienen los marítimos. Pongámosle esta. Estos son los más utilizados en el transporte marítimo. Y ahora, los multimodales. ¿Qué es lo que es multimodal? A ver quién me recuerda. Que se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Exactamente. Entonces tenemos el work, BAP, DFU y DDF. Miren que ahí están los multimodales que se pueden utilizar en todos los medios de transporte. Esos son los multimodales. Mira, qué bonito. Me gustan estos diseños que me propone el programa. Muy bien. Ustedes con esta diapositiva tan desmenuzada no se me aprenden los 5 porque no quieren hacerlo. Así se los digo. Porque más desmenuzado no se les puede explicar. Bueno. Los que se dan en el país de origen. ¿Cuál sería el país de origen? El país del exportador. Los que se dan en el país del exportador. Entonces serían el SWORC, PAS, FCA, FOB, CFR, CPT, CIP, CIF. Todos estos se cumplen en el país del exportador. A ver, ¿cuál le ponemos por acá? Pongámosle esta. Todos estos se cumplen en el país del exportador. Y ahora los que llegan hasta el país de destino. Entre paréntesis, importador. Para que no se les olvide. Entonces tenemos todos los del grupo D. ¿Quién me recuerda cuáles son los del grupo D? A ver, ¿qué memoria tenemos? DPU, DFU, DAP, DAP, DF. DDP, muy bien. Esos se dan hasta el país de Profe. destino. Dígame, Se me había caído el internet. ¿se le cayó y ya lo recogió? Si lo recogió, listo, no hay ningún problema. Tranquila, Mariana, no hay problema. Usted sabe que Bueno. queda la grabación de la clase y ya se pone al día con la grabación. Bueno, profe. Y los que llegan hasta el país de destino, o sea, el país del importador, DPU, DAP y DDP. Miren cómo les estoy desmenuzando esto para que se me aprendan este tema. Que se aprendan esto porque, como les digo, esto es el pan de cada día y se van a acordar de mí cuando lleguen a trabajar por allá
y empiecen a hablarle de Incoterm por todos lados, empiece usted a leer documentos de importación y exportación y se encuentre los Incoterms. Este es el pan de cada día. ¿Qué más falta por decir aquí? A ver que no se me escape ningún detalle. Ya dijimos los marítimos, los aéreos, los multimodales, los que aplican el país de origen, país de destino, ya los dividimos por grupos. No, yo creo que ya todo está dicho. Devolvámonos desde el principio para que hagamos aquí un breve repaso rápido de esto. Recuerden que la versión que estamos vigente en el momento es la versión Incoterm 2020, que los Incoterm se definen como medios como términos de negociación internacional que sirven para todo el análisis de la logística y para determinar dónde se dan, pues, dónde se cumplen los riesgos entre el importador y el exportador como tal. También, bueno, dijimos que los trayectos de la cadena FI son el país del exportador, el trayecto internacional y el país del importador. Ya dijimos entonces que los Incoterm se dividen por grupos también y tenemos el grupo E, que solo estaría el Edward. Tenemos el grupo F, donde están todos los que empiezan con la letra F y estarían el FCA, el FAS y el FOB. Luego pasamos al grupo C, que son todos los que empiezan con la letra C, donde están el CFR, el CIF, el CPT y el CIP. Y luego pasamos al último grupo, que son el grupo D, donde estarían los que van hasta el país de destino y son multimodales y sería el DPU, el DAP y el DDP. Y los más usados, los que ustedes van a ver de manera más frecuente son estos, el Edward, el FCA, el FOB, el CIP y el CIF. Los que son netamente aéreos, que se utilizan típicamente en el transporte aéreo, son el FCA, el CPT y el CIP. Los que son del transporte marítimo, entonces serían el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Los multimodales serían el Edward, el DAP, el DPU y el DDP. Y los que se dan en el país de origen son el Edward, el FCA, el CFR, el CIP, el FAS, el FOB, el CPT, el CIF. Y los que llegan hasta el país de destino, o sea, hasta el país del importador, son el DPU, el DAP, el DDP. Básicamente tenemos entonces acá todo lo que tiene que ver con los Incoterm 2020 y todo su análisis para ser aplicado en los procesos de importación o exportación.